was in my mind. I'm shining in the night, I'm shining the day. Looking back on the track, gonna do it my way. I'm shining in the night, I'm shining today. Looking back on the track, gonna do it my way. Salgo de la capital federal con rumbo oeste. Mi idea es atravesar toda la provincia de Buenos Aires, de modo que hay que armarse de paciencia y acostumbrarse al paisaje verde, raso y monótono. Esta tierra es fecunda y es obvio que está entre las mejores del mundo. Por eso, cuando los primeros españoles se animaron a llegar hasta estas costas, trajeron caballos y vacas que después se multiplicaron por miles y miles en el desierto. Las tierras y los animales fueron el motivo que produjo más tarde el choque cultural y la guerra entre los indios y los criollos. El hombre blanco, a favor de una gran inmigración europea, quería extender la frontera y fundar nuevos pueblos. Y los nativos querían llevarse los animales para comercializarlos y trocarlos en Chile. Las continuas fricciones dieron origen a lo que se llamó la conquista del desierto. Vamos entonces andando al lejano oeste bonaerense, allí donde todavía hoy se nombra con respeto a los caciques y a los jefes militares que participaron de esa gran contienda. Trenquelauquen fue uno de los sitios estratégicos para la avanzada del ejército. Trenquelauquen es una ciudad de calles anchas con hermosos bulevares y pérgolas y tiene una laguna que dio origen a su nombre, que ha mantenido su voz indígena, que significa Laguna Redonda. Y tanta fue su importancia en esos tiempos bravos que conserva todavía con gran esmero el precario edificio de la vieja comandancia que dio origen al pueblo. La comandancia está dentro de la propia intendencia, muy bien cuidada, y se ven todavía 2 cañones, un baúl, un catre, un enorme carretón de época para cruzar esteros y bañados, algunos viejos mapas y el austero despacho del jefe, el famoso coronel Conrado Villegas. Villegas tuvo como acérrimo enemigo al valiente cacique Pincén. Para hablar de este indio bravo, hay que consultarla a Inés en el Museo Regional. Y Pincén fue el denominado señor de estas pampas, el toro más bravío que la comunidad Pincén podría tener, y una persona respetuosa, una persona que de alguna manera nos marcó a los trenquelauquenches. Pincén está acá entonces en una pose característica, ¿no? Esta es la captura. Es la captura va a ocurrir en noviembre de 1878. Villegas tiene que detenerlo, a pesar de la simpatía que él tenía por Pincén, tiene que detenerlo porque Roca, Julio Argentino Roca, que ya era el ministro que va a reemplazar a Adolfo Alsina, lo intima a que lo detenga. Ya hablaremos de la batalla personal que sostuvo contra Villegas, pero mientras tanto te voy a ir mostrando estas fotos, que son las de un indio valiente, pero un indio vencido, y que después de su captura sería llevado preso a la isla de Martín García. Pero combatió contra Conrado Villegas durante 8 largos años en aquello que pasó a la historia como la controvertida conquista del desierto. Inés, ¿cómo la llamas? ¿La campaña del desierto, conquista del desierto? ¿Cómo se la llama? Es la forma que le han dado los historiadores. En realidad todos terminan en lo mismo, que es la lucha por la tierra. Sí. ¿Qué fue la campaña del desierto? La campaña es una forma organizada de avanzar hacia las mejores tierras donde estaban los aborígenes, o como hoy en día le decimos, los nativos o los pueblos originarios. Claro. La diferencia con esta campaña, tanto de la de Alsina como la de Roca, fue avanzar con soldados
pero avanzar con primeros pobladores. Alsina, su dicho fue: la lucha es contra el desierto para poblarlo y no contra el indio para destruirlo. Hay una corriente histórica que piensa, claro, exactamente lo contrario. Pero la élite gobernante de la época fue fiel a aquella idea que decía: gobernar es poblar, y también ocupar los extensos espacios vacíos de la pampa, a los que se llamaba el desierto, y correr cada vez más la frontera hacia el oeste. De esta manera, lo que va a hacer Alsina es proyectar un avance sobre 5 pueblos. Cada pueblo va a tener una columna y va a ser lo que es Puan, lo que es Guaminí, claro, lo que es Trenquelauquen, todos estos que están aquí, lo que es la parte de Carué. Sí. Jerarquía siempre por sobre los demás pueblos tuvo Guaminí. Guaminí fue el primero que se funda aquí. No, acá está Trenquelauquen, donde estamos, Guaminí, las lagunas encadenadas, ¿no? Carué y Puan hasta Bahía Blanca. Todo giraba alrededor de esos pueblos, porque de hecho hasta la zanja va a bordear, y el proyecto de Alsina era desde lo que es Fuerte Argentino, en Bahía Blanca, y llegar hasta Italó. Y la idea era dividir el territorio. Por eso los historiadores lo definen a Alsina como un ministro defensivo. El ministro de Guerra, Alsina, presentó un plan que parecía extravagante: hacer una zanja profunda en la inmensidad de la llanura que impidiera a los indios robarse el ganado y arrearlo a Chile. Él proyectó la zanja. Él proyecta la zanja, él proyecta los fortines, él proyecta las comandancias, y de alguna manera proteger ese pueblo que se establece como cívico-militar, como en el caso nuestro de Trenquelauquen, sí. Un pueblo desde abril de 1876 que se funda, hasta abril de 1879 que ya Roca intima a Villegas a retirarse, se mantiene como cívico-militar. Entonces, todas las estrategias que va a establecer Alsina eran de alguna manera para establecerse en el territorio, que el nativo o el aborigen no volviera a instalarse en él. Y hay algo muy fuerte que va a tener también Alsina, además de los fortines, las zanjas y las comandancias, que va a ser el telégrafo. El telégrafo, esta forma nueva, tecnológica de comunicar, que en muchos lugares todavía están los carteles que decían el camino del hilo, esta forma era tremendamente aceptada y muy efectiva al momento de comunicarse con sus militares. Me acerqué hasta el aeroclub de Trenquelauquen con el propósito de comprobar desde el aire si quedaban vestigios de todo lo que estábamos hablando. ¿Qué mejor manera que sobrevolar entonces esos campos? El piloto hizo sus chequeos de rutina, después hizo despegar el avión y bien pronto el escenario, a ojo de pájaro, era de enormes cuadros de cultivo y de pasturas para el ganado. Claro que yo buscaba rastros de la famosa zanja que corría, a ver si nos entendemos. Estaba planificada para que empezara cerca de Bahía Blanca y llegara hasta Córdoba. O sea que era como una pequeña muralla china que protegía de alguna manera a toda la provincia de Buenos Aires. Pero claro, desde que se planificó habían pasado más de 130 años desde que la acabaron. El tiempo, el pasto, el polvo acumulado ya habían hecho su trabajo y ahora la zanja era apenas visible por tramos, la famosa zanja de Alsina. Sí se veía claramente desde el cielo, dentro de la ciudad y al lado de la laguna, uno de los fortines defensivos que tuvo Trenquelauquen. Y se notaba porque tenía una forma circular, porque la minúscula construcción de adobe estaba protegida por un foso de agua. Pero yo veía toda la extensión de la ciudad de Trenquelauquen desde el avión y entonces caía en la cuenta de que esa era la forma de cómo había empezado todo, con un pequeño fortín, con un mangrullo, apenas una comandancia controlada
con una decena de milicos, harapientos y seguramente hambrientos. Pero en Trenquelauquen, a la vista, solo queda perfectamente visible apenas un tramo de la famosa zanja de Adolfo Alsina. Y Ariel se ha ocupado de estudiarla hasta en sus mínimos detalles. La zanja fue un proyecto que le dio Alsina porque ya la lucha contra el aborigen se estaba complicando mucho. Había habido una invasión muy grande en el año 1875 y evidentemente se quería avanzar en el territorio de Argentina. O sea, se quería correr la frontera y terminar con el problema indígena. Los malones. Los malones y bueno, en definitiva, que esto fuera Argentina, porque esto era territorio indio. Claro. Bueno, dentro del proyecto estaba la zanja de Alsina, que fue muy cuestionada en el Congreso y logró Alsina que se votara el presupuesto, pero fue muy cuestionada. Lo que queda de la zanja de Alsina a la vista no son más de 30 metros, pero es un legado histórico importantísimo. Y no solo la zanja, había que implementar toda una línea de fortines que corría de norte a sur, del sur de Córdoba hasta Torquins. Esa zanja, que ahí serían 600 y pico de kilómetros, en realidad terminó haciéndose 340, 350 kilómetros, y fue un impedimento, no del todo, pero fue un impedimento físico para evitar que los indios pasaran con los arreos de ganado, que eran miles de cabezas. Claro, ellos llegaban, robaban el ganado, por así decirlo, sí, y se lo llevaban ¿para dónde? Bueno, para sus tolderías y para consumo propio, pero también había un intercambio con el sur de Chile de toda la vida. Y lo trocaban allí. Y lo trocaban allá también. O sea que era por una doble situación, ¿no? Claro. Una necesidad que el indio ya no tenía otro sustento de que era su territorio natural y para ellos las vacas era como ir a cazar. Claro, estaban acá. Estaban acá. Claro, no tenían conciencia de la propiedad privada. No, para nada. De la frontera. Estaban acá y bueno, la civilización los fue acorralando y llevando cada vez más a la Patagonia hasta que, bueno, terminó las campañas al desierto en 1882 aproximadamente. Bueno, y la zanja entonces se hizo un tramo de la zanja. Sí, correcto. La zanja era de 3 metros de ancho por 2 metros de alto. De paso, la tierra que se sacaba a pico y palo hacía un poco más alta una de sus paredes. El caso es que los indios podían llegar a pasar con sus caballos, pero las vacas quedaban entrampadas en la zanja. Además, a lo largo de esa línea defensiva también existían fortines. ¿Y entre Fortín y Fortín cuántos kilómetros había? Mira, un promedio de 5 kilómetros, pero algunos estaban más distantes. Nosotros, por ejemplo, acá estábamos a un fortín que estaba muy cerca de acá, que para el sur, que es el Fortín Junineros. Y está a 10, 12 kilómetros de Trenquelauquen, donde estaba la comandancia, pero a su vez hay otro fortín también intermedio, o sea que estaban bastante cercanos. ¿Y en los fortines cuántas personas? Mirá, por ejemplo, como te comentaba, en el Fortín Junineros había 7 soldados, había 3 artilleros con un cañón del 12. O sea que eran 10 personas que vivían en un ranchito, sí, todo muy precario. Sí, un mangrullo, ¿no? Con un mangrullo al lado para uno siempre está de vigilancia y ver si se veía alguna polvareda. Claro, ¿no? Que venga el ataque. Que venga el ataque, la incursión. Tiempos duros esos, ¿eh? Sí, tremendo. Mirá, para hacer la zanja, la empresa privada contrata a 300 peones para la parte norte. Y dentro de ese grupo había un grupo de inmigrantes italianos. Esos inmigrantes italianos la pasaron tan mal en ese invierno, me imagino, con poca comida, mala ropa. ¿Estaban haciendo la zanja? Haciendo la zanja toda a pala. Imagínense hacer kilómetros y kilómetros a pala. Era una cosa, bueno... Recién llegados, pobres los inmigrantes. Sí, bueno, se ve que tuvieron un ataque de desesperación y se volvieron todos, 100 personas aproximadamente, caminando desde Trenquelauquen a Junín. ¿Cuántos kilómetros? Y son como 300. Y bueno, inclusive eso, la prensa de Junín, había un diario que relata el hecho de ver a esa pobre gente en el estado que se encontraba de
de vestimenta, de hambre, bueno, desolación. Para muchos, el invento de Alsina fue un fracaso y después de su muerte tuvo que llegar Julio Argentino Roca con un plan mucho más agresivo para terminar con los malones indios y con el robo de ganado. Claro que fue una lucha desigual, fusiles contra lanzas, que para otros tantos argentinos fue una masacre contra los habitantes originarios de la tierra. Eso es todo un gran debate. ¿Qué fue un fracaso o no? No, no fue un fracaso porque cumplió una función, o sea, cumplió esa función principal de evitar los grandes arreos. Y después de todo también marcó un territorio. Marcó un territorio que la línea de Fortines corría mucho más hacia el este. Entonces ya esto se corrió muchísimo más hacia el oeste, la línea de Fortines, y ya marcó un territorio con la llegada del ejército a las comandancias y ya se vieron más acorralados los aborígenes en esta zona, muchísimo más acorralados. Y después esas comandancias, digamos, se transformaron en los pueblos que hoy conocemos, ¿no? Muchos sí. Por ejemplo, Trenquelauquen, bueno, que fue fundada por en ese momento Coronel Villegas, que era un coronel uruguayo que se incorporó al ejército argentino, fundó Trenquelauquen. Claro. Y la comandancia que ustedes vieron hoy, bueno, es donde él llegó y armó su lugar de trabajo, ¿no? A veces ocurre que dos adversarios acérrimos que pelean a muerte se respetan mutuamente e incluso llegan a admirarse. Algo de eso ocurrió en esta ciudad de Trenquelauquen con la rivalidad entre el cacique Pincén y el coronel Conrado Villegas. Se respetaban mutuamente hasta el punto de decirse toro. Uno decía el toro Villegas, claro, y el otro decía el toro Pincén. Mucho toro. Mucho toro. Y estas fotografías fueron tomadas, sí, ahí está con su familia, sus esposas e hijos, debajo está con los hijos y por supuesto eran inducidas las tomas porque hablamos de un Pozo, que fue quien fotografía toda la campaña de Roca. Sí, acá está vestido. Tomándola, ahí está vestido como cuando iba al malón, como cuando iba al ataque. El poncho, que en esta fotografía lo observamos sobre sus hombros, en ese espacio, en esa otra fotografía, sí, lo tiene como un chiripá. Y el tener el torso descubierto era la forma en la cual iban al malón, iban al ataque. ¿Y la lanza? Lo característico es que esa lanza y las boleadoras que él porta en el cuello no le pertenecían. Ah, ¿no? No. El perito Moreno, que era quien supervisaba las fotografías... Él ya estaba detenido en esta época. Él ya estaba detenido, no tenía su lanza, no tenía su poncho, todo aquello que lo de alguna manera caracterizaba, sí, con la forma de aborigen. Ya no lo tenía, por lo tanto, seguramente ese poncho se lo prestan porque es un poncho inglés, no es un poncho mapuche. Y la lanza y las boleadoras que hoy en día están en el Museo de Bariloche pertenecían a Zahueque, el cacique manzanero de Neuquén. Hay un episodio casi cinematográfico que revela esta rivalidad entre el indio y el milico. El robo de la tropilla de caballos blancos de Villegas, inmortalizada en una samba campera. Pincén, el cacique, ladino y audaz, con sus indios de pelea, se esconden las sombras y logra robar a los blancos de Villegas. Se esconden las sombras y logra robar. Será del rescate de leyenda y así Trenquelauquen los ve regresar al portín de su querencia. Las distintas salas del museo son un viaje por dentro de nuestra propia historia. Historia cruenta, que habla de malones, de cautivos y cautivas, de fortines, de desierto, de indiada diezmada. Y el fin de la historia es cuando Julio Argentino Roca ataca con 5 divisiones
y termina por barrer a las tribus más allá del Río Negro. Ese es Roca. Ese es Roca, es un cuadro muy interesante porque de Roca joven hay solamente 3 cuadros en el país. Figura Y este es conflictiva Roca también, ¿no? Sí. Sobre todo en estos tiempos, por lo menos. En estos tiempos. Hay algunos que, bueno, algunos historiadores que coinciden en la gran matanza y el genocidio que él hace. Hay otros que dicen que en realidad él escribe el proyecto, está a la cabeza, pero el ejecutor va a ser Atalí Roca, su hermano. ¿Los militares también usaban lanza? También usaban lanza, pero ¿Con era una tacuara? lanza... Porque esto es... Sí, era una lanza de punta doble donde ellos les permitían atacar hacia adelante y hacia atrás. Totalmente trabajada en lo que eran las herrerías del ejército. Ah, claro. Sí. Y diferente. También usaban lanza. También no usaban sabía. lanza. Aunque en la campaña va a predominar luego lo que va a ser el Remington, como lo tenemos en el sector del Armero. O sea que Trenquelauquen entonces es el resultado de esa campaña, ¿de cierto? Y es hija de esa contienda, ¿no? Justamente. Como Y de aldea, Alsina, como pueblo. de Alsina. Este señor con es sus Villegas, cuadros, ¿no? con sus objetos, con su identidad, a través de lo que es la bandera uruguaya y la bandera argentina. Claro, porque él era uruguayo. Él era uruguayo, la patria que lo vio nacer, y Argentina, la patria que no solamente lo tuvo como partícipe en la defensa del territorio, sino también que él queda enterrado en suelo argentino, y Trenquelauquen tiene el privilegio que los restos del fundador y de su esposa estén en lo que es el atrio de la iglesia parroquial. Dicen en Trenquelauquen que las calles son tan anchas, tal como uno las ve, desde aquel tiempo, por pedido expreso del propio coronel Villegas, que encomendó a los agrimensores que las hicieran de 30 metros de ancho para que pudiera salir con sus caballos lo más rápido posible ante cualquier ataque de la indiada. Y custodian con gran veneración a su pequeño fortín con el maltrecho Mangrullo y la laguna que dio origen al pueblo. Son, por así decirlo, hinchas a medias o de Pincén o de Conrado Villegas. Hay diferentes sectores. Lo que nos ha marcado y mucho es el respeto que nos dejaron los dos grandes de nuestra historia, que es el de Pincén y de Villegas. Conrado Villegas capturó finalmente al valiente y audaz cacique Pincén en una toldería que tenía en lo que es hoy la provincia de La Pampa. El cacique ya era un hombre curtido en peleas, pero tenía 70 años. Ya un hombre anciano, pero muy vigoroso, y le perdonan la vida. Y bueno, lo traen a Trenquelauquen, está un tiempo acá en Trenquelauquen porque Villegas decía que se hace amigo de Villegas. Hay una relación ahí también muy particular, porque se cuenta que en otro episodio anterior, Pincén lo tenía rodeado a Villegas con muy pocos soldados, y Villegas recibe un montón de lanzazos al borde de la muerte. Y Pincén lo ve luchar de esa forma y le dice, no maten al toro Villegas, porque la forma que peleaba Villegas. Entonces se da esa relación muy particular entre Villegas y Pincén. Entonces Villegas, cuando trae a Trenquelauquen, lo tiene unos días y lo pedían de Buenos Aires que urgente lo remitan. Y él como que lo retiene un tiempo, hasta que bueno, después sí, va a Buenos Aires y termina preso en Martín García unos cuantos años, pero después lo liberan y bueno, como ha escrito mi amigo Juan José Esteves en su libro, que es el historiador de Pincén, bueno, no se sabe dónde murió. Se esfumó. Y se habla del fantasma de Pincén porque nadie sabe exactamente dónde está la tumba de Pincén. Y te puedo contar que mi amigo, el historiador, ha trabajado muchísimo para lograr poder dar con datos, y hay datos muy en la nebulosa, pero bueno, ahí quedó todo. Pero Trenquelauquen y alrededor está el espíritu. Sigue dando vuelta, y por ahí si vemos en alguna polvareda hacia el oeste, por ahí podemos ver todavía al cacique que venga con sus lanzas. Mi viaje a Trenquelauquen solo había sido el principio de una historia apasionante, hecha
de dolor, de grandeza, de miserias, de injusticias, con algo de épica y, ¿por qué no?, de leyenda. La conquista del desierto. Toda una época fundacional, con ganadores y perdedores. Este gigantesco escenario que tengo al frente, la Pampa Argentina, fue precisamente el lugar de los hechos. Junto al muy toro Villegas, montada en sus cruces, va la libertad. Junto al muy toro Villegas. Al día siguiente seguí mi camino por la vieja línea de frontera, la Ruta 33, rumbo al sur. Así llegué a Puan, que tenía una linda calle con farolas y, como suele ocurrir alrededor de la plaza central, los viejos edificios históricos y el edificio de la municipalidad, de estilo Art Deco. Y era inevitable asociar la laguna con su pasarela y el camping cercano, que seguramente es el pasatiempo preferido de los vecinos durante los ardientes veranos. Pero también aquí está presente la historia de la conquista del desierto en un sitio denominado Plaza de la Patria, donde me encontré con Cora. Hola. Bienvenido. Ella me llevará a López Lecube, un paraje cercano que tiene que ver con nuestro tema de malones y fortines, pero antes me invita a dar una vuelta por su propio pueblo. ¿Qué tenemos en Puan? Tenemos una laguna magnífica que recién estuvimos recorriendo juntos. Sí, bonita. Muy bonita, de unas 700 hectáreas aproximadamente, con un camping muy lindo, con capacidad para albergar cerca de 100 carpas, 50 casillas. Y está ya en el verano eso, ¿no? Está ya en el verano, tenemos durante todo el verano, en enero y febrero, hay eventos durante los fines de semana, espectáculos artísticos, cine bajo las estrellas, que gusta mucho. ¿Cine bajo las estrellas? Cine bajo las estrellas, lo hacemos en ese mirador que recién tomábamos un par de imágenes. Y la verdad que como no hay cine en Puan, ponemos esa pantalla gigante y entonces los sábados, algunos sábados por mes, la gente tiene una opción diferente. ¿Quedan rastros del tema de la campaña del desierto en Puan? Sí, por supuesto. Hay algunos campos de aquí del distrito de Puan que contienen la llamada zanja de Alsina, que se puede observar claramente, principalmente todo lo que es la zona costera de la laguna, allí se puede observar. Y bueno, Puan fue una ciudad que, a diferencia de otras de nuestro distrito de Puan, que la mayoría se fundó gracias a la llegada del ferrocarril, en Puan en 1876 llega el coronel Salvador Maldonado con sus tropas y establece aquí una comandancia. Así que fue un punto estratégico, te podría decir, de la campaña del desierto. Sí, importante. Si había una comandancia... Sí, muy importante. Y tienen, de hecho, creo que un mangrullo como una escultura, ¿no? Sí, exactamente. Recién estuvimos en la Plaza de la Patria. Bueno, la Plaza de la Patria es un sitio histórico nacional. En el año 1968 1968 estaban excavando para las tierras para realizar los cimientos de un barrio y se encontraron con cuerpos, restos humanos, envueltos algunos en banderas argentinas. ¿Y quiénes eran? Y bueno, allí llamaron a los arqueólogos inmediatamente y descubrieron que esto fue un cementerio militar justamente de la conquista del desierto. De la época de la conquista del desierto. Exacto. Claro. Así que allí Bueno, una rica historia entonces. Sí, muy rica historia. En ese tema, por lo menos. Y lo que pudimos ver es que, bueno, esas dos columnas que están en la Plaza de la Patria representan las pilastras que estaban en el portal sur y norte de Puan, ubicado donde estaba la comandancia, que sería la manzana fundacional de Puan. ¿Cuántos habitantes tiene Puan? Puan tiene actualmente casi 6.000 habitantes, según el último censo. Pero también tenemos una buena zona rural
y un distrito. El distrito es muy grande y tiene una gran variedad de paisajes. Hay localidades más grandes, por ejemplo, en el caso de Darregueira, que tiene casi 8.000 habitantes. Después tenemos Villa Iris, le sigue, 17 de agosto, Azopardo, Bordenave, Felipe Solá, que es donde vamos a estar ahora. En la medida que íbamos abandonando el centro de Puan, yo veía una construcción con forma redondeada en el remate y acaso con una cruz encima. Estaba en la parte alta de una colina. Ese es el Templo Mirador Millennium. Ese templo fue construido en honor a los 2000 años de Cristo. Por eso tiene 20 metros de altura, uno por cada siglo cristiano. Ah, mirá vos. Es muy interesante. Y 24 metros de diámetro, uno por cada hora del día. Turismo religioso pueden hacer, Turismo ¿no? religioso. Ese templo está ubicado sobre el cerro más alto de Puan. Tiene 306 metros de altura el cerro. Y frente a este cerro se encuentra el Cerro de la Fe, que también alberga un monasterio muy bonito, el monasterio Santa Clara de Asís, que tiene una casa de retiros con unas 70 plazas y recibe por fin de semana durante sus retiros a muchísima gente que viene de todo el país. Es lindo el templo y está bien ubicado, donde se diría que empiezan las primeras estribaciones de la Sierra de la Ventana, que también es una de las comarcas más hermosas de la provincia de Buenos Aires. Y allá íbamos, con Cora como acompañante, hacia López Lecube, un paraje mínimo en la mitad de la Pampa. Estamos yendo muy bien. Esta es la ruta provincial número 76 que une casi todo nuestro distrito de Puan y nos está llevando muy bien hacia Felipe Solá, que es el primer punto donde allí nos va a encontrar la delegada de la localidad, Claudia Becker, y nos va a guiar hasta López Lecube, que son 18 kilómetros de ripio. Ah, y en López Lecube está la famosa iglesia, ¿no? La famosa iglesia. Allá vamos entonces. Allá vamos. Después de andar por un solitario camino vecinal de tierra, pegado a un alambrado, llegamos a un lugar donde un viejo letrero nos indicó que estábamos, efectivamente, en López Lecube. Pero después vimos la iglesia exactamente en el medio de la nada. Es asombroso. Era como una extravagancia. Porque convengamos que no se trata de un oratorio pequeño, ni de una capillita, ni de nada por el estilo. Se ve efectivamente como una cosa imponente y realmente lo es. Al fin, llegamos con Cora, que no se sorprendió de mi asombro, acostumbrada como está a que todos los visitantes que vienen les pasa lo mismo, y estacioné entonces la camioneta. Nos bajamos y saludamos a la gente, a los vecinos que suelen cuidar de ese templo con sumo esmero. En el frontispicio dice Iglesia del Carmen. Por dentro está llena de luz. Y más allá de algunas filtraciones, es fuerte y robusta y tiene 5 altares y unos vitraux que son de película. Porque estar allí es como entrar efectivamente dentro de una película, pero lo realmente cinematográfico es su propia historia. Porque, convengamos, ¿a quién se le ocurriría hacer algo así en pleno desierto? Y estamos hablando de 1880 y pico. Al señor Ramón López Lecube, a él se le ocurrió. ¿Y se le ocurrió porque sí? No, claro que no. Todo resultó fruto de una promesa en un momento de gran desesperación. Pero dejemos que rápidamente conozcamos esta historia hablando con Eva, que nos va a relatar cómo el dueño de la estancia fue sorprendido en plena recorrida del campo junto a su administrador. Nos sorprende alaridos y un aviso de que andaban los indios. El administrador
trata por todos los medios de salvar a don Ramón y le dice, huya, don Ramón, huya, son indios. Lo piensa Graham y le dice, a la estancia no, al rancho no, don Ramón, a las vizcacheras. Para ese entonces los roedores, las vizcachas, tenían la libertad de hacer túneles en este lugar. Así que los túneles eran importantes y allí don Ramón se hizo un ovillo y se escondió en las vizcacheras. Ramón López Lecube fustigó su caballo que salió disparado hacia el rancho de la estancia. El señor Graham, su administrador, expolió también el suyo y galopó a la par para levantar polvareda y desorientar a la indiada que los perseguía. Finalmente, el rancho de Lecube fue arrasado, todo fue incendiado, la caballada robada y el administrador murió degollado. Realmente don Eduardo salva la vida de don Ramón, porque cuando don Ramón se mete en las vizcacheras, fustiga a su caballo para despistar a los indios, que los indios crean que el caballo siguió, y como los caballos evitan pasar sobre las vizcacheras, digamos, sobre donde estaba, no lo encontraron. Él quedó escondido en las vizcacheras. Él se salvó porque los caballos eluden pasar por las vizcacheras. El caballo tiene un instinto especial. Y ahí hizo la promesa. Y creyeron que él había disparado hacia el rancho porque el caballo sí siguió hacia el rancho. Claro. Bueno, sí, estando ahí dentro después hizo la promesa de construir una iglesia. A Ramón no lo encontraron porque su escondite bajo tierra, en los túneles de las vizcacheras, resultó providencial. Y salvó su vida. Y salvó su vida y cumplió con su promesa. Y aquí está, Cumplió ¿no? con su promesa y aquí está. ¿Y la promesa cómo fue entonces? ¿De construir algo? Algo donde se recordara siempre el momento que él vivió, que en su desesperación él creyó en Dios, en la Virgen del Carmen, que iban a salvar su vida. Con Cora y con Eva observamos los detalles de la iglesia, inaugurada en 1912. Es que aquellos eran los tiempos en que los barcos iban a Europa cargados con los frutos de la pampa. Argentina era el granero del mundo y regresaban esos barcos con las bodegas cargadas de puro refinamiento para las grandes construcciones. Entre ellas llegó esta iglesia, porque si uno mira con detenimiento, verá mármol de Carrara, añosa madera de roble, finas arañas, delicados candelabros, y todo rodeado de molinos, de tanques de agua y de un cartel que es el de la estación del tren que ya no pasa y de un pueblito que nunca fue. Solo sigue en pie la iglesia, que irradia hermosos colores dorados hacia el atardecer y que resultó ser el fruto de una promesa, mientras un hombre se debatía entre la vida y la muerte.